comentarios, cositas para compartir. Hemos venido entonces hablando de los rayos, de la ciencia de los 7 rayos. Y en esa ciencia de los 7 rayos ya habíamos mencionado, alcanzamos a ver los 2 primeros hasta ahora, ¿sí? Decíamos que esos 2 primeros rayos se llamaban el rayo de la voluntad y el rayo de sabiduría, que era nuestro pensamiento semilla, ¿no? Y hoy vamos a hablar de un tercer rayo, que es el rayo de la inteligencia activa. Inteligencia activa. ¿Sí? Estos 3 rayos conforman lo que se llaman los rayos de aspectos. Y ya decíamos, hay otros 4 rayos. Son los rayos de atributo. Que son los 4 de atributo. Ok. Hasta ahí vamos bien claros, ¿cierto? Entonces pregunta, ¿alguna experiencia con el rayo de amor sabiduría? Que ese es bien importante, es tal vez el rayo con el que todos de alguna manera nos identificamos y estamos aquí sentados, porque ese rayo de amor sabiduría, decíamos, se encarga de formar correctos patrones de relaciones si está bien aspectado. Si no está bien aspectado, decíamos, entonces va a generar el crecer y multiplicados, pero de manera completamente caótica y desorganizada, y decíamos, va a formar tumores, va a formar relaciones inadecuadas, no solamente en el cuerpo, sino al exterior, va a hacer que incluso el planeta tenga algunas de las enfermedades planetarias, en fin, digámoslo de una vez, hay unas causas principales de las enfermedades. Las primeras son causas psicológicas, otras son causas grupales, otras son causas planetarias y otras causas externas, digámoslo así. Entonces vamos a hablar ahorita un poquitico de esas. Pero entonces decíamos, esa amor sabiduría, si cada uno maneja de manera adecuada ese rayo, lo que está haciendo es generando esos correctos patrones de relaciones hacia el exterior, pero y sobre todo hacia el interior. Ese es el que pone a dialogar de manera adecuada las células, y ese es el que pone a que haya conectividad entre los órganos y sistemas, de tal forma que haya una jerarquía adecuada, que haya un orden preciso, que haya un director de orquesta al que todos los músicos le hacen caso. Porque cuando eso no pasa, entonces es cuando las células se desorganizan y van a formar tumores, o van a formar verrugas, o van a formar callosidades, o van a formar simplemente artrosis o degeneraciones óseas, o posiblemente degeneraciones más complejas en la parte interna, que tiene que ver con este rayo de amor sabiduría, que estaría muy en relación con lo que hemos llamado el endotelio, que decíamos que es la parte interna de los vasos, de las venas y las arterias, y en ese endotelio, en esa capa interna, que decíamos también es tal vez el órgano más externo del cuerpo, allí se ven reflejadas todas esas emociones. Ya decíamos que el rayo del amor sabiduría venía, ¿se acuerdan la triada? Por aquí arriba la mónada o la chispa divina, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Después, ¿qué seguía? La tríada espiritual. Después, el alma, que la pintábamos en los petalitos estos. Y después ya los cuerpos más densos, digamos, ¿sí? A mí me gozaron mucho porque los dibujitos míos parecían un pajarito en vez de un ser humano, pero bueno, vamos a hacer aquí de cuenta que este ya mejoró, evolucionó, ¿sí? Bueno, entonces decíamos que este átomo del amor sabiduría venía desde la chispa divina, desde la mónada. Entonces cogía el rayo del amor sabiduría, que estaba representado por Budi, así lo llamábamos. Ese descendía a los pétalos intermedios, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Sí. Intermedios, y de los pétalos intermedios se conectaba ¿con qué? Con los cuerpos sutiles. Antes que eso, con el alma. con el átomo permanente,
emocional o astral, que decíamos es donde están las correctas emociones, todas esas cosas, y finalmente descendía y se conectaba con ¿cuáles centros? El emocional. El cuarto, el 3, 6. tercero, y hacían nuevamente con el sexto para integrar la información y formaban el triángulo de energía magnética. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces decíamos, muchas de las emociones, cuando no son manejadas de manera adecuada, hacen que se rompan esos patrones de relaciones, y este rayo de amor sabiduría va a tocar precisamente ese sitio donde se ancla, que es en el tercero y cuarto centros, que es el que maneja el sistema cardiovascular, y por eso entonces alguien puede hacer una arteriosclerosis, por ejemplo, una aterosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias, o alguien puede hacer un aneurisma, una dilatación de la venita o de la arteria, ¿sí? O alguien puede hacer simplemente una obstrucción a nivel de la circulación de los glóbulos rojos a través de esas arterias, ¿sí? Entonces todo porque esto que hemos dicho es el sparring de las emociones, está sufriendo el golpecito, y entonces si yo me golpeo así un ratico, posiblemente 5 minutos después yo tengo la mano un poquito medio coloradita ahí en la palma de la mano. Pero si el golpecito sigue y sigue, y el aguijoncito del otro que me está molestando y yo me presto para que me moleste y le hago caso a esas emociones necias y a esas provocaciones, sigue, y yo me sigo en medio emberracado con el otro, ¿cierto? Y le sigo parando bolas a esas palabras como maltratadoras e hirientes y de esas cositas que es que este me va a sacar la chispa de verdad, ahora sí me va a sacar eso, ya me va a conocer cómo soy yo, ¿cierto? Pero mientras tanto este golpeteito sigue y esto se sigue inflamando y se sigue inflamando. Entonces por aquí pasan los glóbulos rojos, miren que sí son rojos, ¿sí? Los glóbulos rojos, que en realidad son verdes, el ojo humano los ve como rojos, pero en realidad son verdes, algún día hablaremos de eso. Pero si esto se va estrechando, si esta lucecita aquí se sigue inflamando, pues obviamente el paso de esos glóbulos es cada vez más difícil, porque tienen un espaciecito mucho más breve para pasar por ahí. Pero entonces decíamos, esto no es simplemente de tipo anatómico, esto no fue porque es que yo nací con unas arterias tan raras, querido. No, esto no es anatómico. La gran mayoría de las veces es eso, es el receptáculo de todas esas emociones mal manejadas a las que nosotros les dimos importancia. Yo les contaba la otra vez el cuentecito del monje Zen, que dice que él estaba muy tranquilo en su pueblo y llegó alguien a provocarlo y dijo, yo soy capaz de hacerle perder la paciencia. Entonces hacen una apuesta y se van para la plaza central, y él dice, listo, empecemos, y el tipo empieza a gritarlo, a maltratarlo, a insultarlo y todo eso, y el monjecito termina el día tranquilo, se despide. Al otro día vuelve e intenta hacerle perder la paciencia, así hasta que al tercer día ya dijo, bueno, no, está bien, pierdo mi apuesta, pero por lo menos dime cómo lo lograste. Y él le dijo, muy sencillo, me estabas dando unos regalitos, mientras yo no los reciba, ¿a quién le pertenecen esos regalos? ¿Sí? Si asumiéramos esa posición tan simple y tan sencilla, porque a veces son extremadamente sencillas, posiblemente este tipo de cosas nos las evitaríamos. Y entonces ese cuarto centro albergaría realmente pensamientos de amor y de sabiduría, porque eso que les acabo de decir es sabiduría, es saber retirar la energía de donde no es esencial. ¿Será esencial que yo aporte mucha energía a una discusión que no se debió haber dado? Obviamente no lo es, pero sale el ego a decir, ah, no, a mí pues sí no me va a molestar, olvídese pues que es que yo, vea, yo no nací, ¿cierto? Entonces sigue la cosa y se empieza a volver más irritable, se empieza a encontrar con el otro, y claro, le toca el ego al otro, y la pelea entre egos es cada vez mayor, eso va acrecentándose cada vez más, y por eso tenemos repletos los cementerios de egos, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? Que nos evitamos eso. Eso es parte de las emociones o de las causas psicológicas de la enfermedad. Dentro de las causas psicológicas de la enfermedad, primero, están las emociones mal controladas o descontroladas, es decir, en las que uno pierde el control, la irritabilidad,
la rabieta, la ansiedad, la angustia, el desespero, el juicio, la crítica. Una de las enfermedades más importantes parte de ahí, justamente porque la crítica es separatividad, y cuando yo asumo una posición crítica, esa separatividad se va a ver reflejada en todas las células, y entonces las células, con eso que yo estoy proyectando hacia afuera, se están metiendo en el interior informaciones que dicen: un momentico, aquí cada una sálvese como pueda, y no existe una cosa fundamental que es el bienestar común. Bienestar, y bienestar no es otra cosa que estar bien, ¿sí o no? Bienestar. El estar bien se logra simple y llanamente cuando ese tercer centro y el cuarto centro están relacionados de manera armónica y se pueden juntar en el sexto centro, y de esa forma forman el triángulo de energía magnética. Ese triángulo de energía magnética es el que hace que todos nos fusionemos de manera adecuada, pero también de manera armónica, es decir, entendiendo aquello de Khalil Gibran, juntos como las cuerdas del laúd, pero que cada cuerda de su propio tono. Es decir, entendiendo la individualidad del otro, entendiendo que llegamos hasta donde empieza el territorio del otro y respetamos esa parte. Cuando aprendemos a respetar esa parte, simplemente es porque nos estamos respetando a nosotros mismos y escuchando a nosotros mismos. Entonces entablamos un diálogo armónico, coherente y adecuado. Miren la segunda palabra que utilizo: coherente. Y la coherencia es entonces volver a los órdenes del amor, es pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Eso tiene un sentido. Bueno, hasta ahí íbamos. Entonces la pregunta es: ¿hubo alguien que tuviera alguna experiencia especial con lo de el pensamiento semilla? Amor, sabiduría. Amor, sabiduría. Dale, cuéntanos. Para mí fue como una sensación muy mágica. Como fueron 2 semanas, fue como un tiempo más largo para uno poder hacer pues como una visión más holística de todo, y logré como pasar toda la película de las casi 50 horas que he tenido la oportunidad de compartir acá, y se convirtió en magia. ¿En qué sentido? Ya lleva 50 horas. Cambia. Ya, no puede ser. Sí, porque... No, mínimo de su apa diplomado, ¿sí o no? Porque en ese momento en que voy haciendo como ese proceso de construir mi propio sendero de la sensación del sufrimiento, que pienso que es como esa noble verdad donde tratamos de llegarla con esa sabiduría divina. Cuando hice la meditación, yo sentía con la sola palabra, yo he tratado de construir la meditación en 3 partes, que son la meditación pensada, la meditación sentida y la meditación activa, porque lo he tratado como de ver en esa forma, porque siento que cuando nos quedamos solo en la meditación, lo que yo me quedaba solo en irme, acostarme y solo empezar a mi mente a trabajar, es muy fácil, y esa parte uno va callando la mente y se va sintiendo muy rico, pero cuando ya uno entra a la realidad de la que no podemos salir, que es ese laboratorio de la vida, el trabajo, la familia, y eso que yo armé en mi cabeza, de pronto en esa meditación choca inmediatamente con toda esta teoría. Entonces dije, no, esto no sirve de nada, es así, y ya empecé todos los días, a todas las horas, a crear mi propia construcción, en la parte del ejercicio, en la parte de la meditación, o sea, que sea una disciplina diaria y coherente entre lo que yo pensé en el momento en que medité y en el momento en que, ¿cierto?, estoy en mi trabajo, estoy en mi hogar. Y la parte activa es con las dificultades, y es quizás la parte que yo digo mágica, porque en este momento, en esas 2 semanas, me sentí súper bien sabiendo que lo que está en mi entorno no está bien. Porque sé que ha habido demasiadas cosas que podrían haberme movido demasiado, como te dice el piso, y que en otra época, hace 2 años, de pronto, año y medio, que yo no tenía esta información,
organizada como la tengo, porque había vivido muchas experiencias de las que hemos trabajado, pero no con la conciencia que en este momento de pronto las puedo ver. Y saber que yo puedo, con respecto, por ejemplo, a lo que está viviendo mi hija en este momento, y que lo que Alberto decía en estos días, para las mamás, quizás somos como las que más claro tenemos el saber que, por más que los amigos y que salgan de nosotros, llega un punto en que nosotros no podemos hacer muchas cosas por ellos, que son total decisión de ellos, pero que tenemos que trabajar por nosotros, y que en la medida que ellos nos dejan a nosotros tranquilas, vamos a ayudarnos a salir de ahí. Tú ahí mencionas cosas muy importantes. Primero, técnicas de meditación, hay todas las que ustedes quieran, y que casi que todas las técnicas individuales que cada uno pueda tener. Aquí apenas damos un esbozo de técnica de meditación, pero cada uno por supuesto lo adapta a sus propias, no solo necesidades, sino facilidades. Lo importante es que haya un momento de quietud, de pausa, de silencio activo, que es el que va a revelar muchas cosas de las que estás mencionando. Segundo, es cierto que cuando el amor sabiduría se da, nosotros tenemos que comprender que, por ejemplo, en tu caso el proceso educativo no termina simplemente dando unas informaciones, sino realmente no solo informando, sino formando, y esa es la parte más importante. Quizás la célula repite toda esa información de una manera muy precisa. Alguna vez escribíamos un artículo para el periódico El Mundo en el que hablábamos del arte de informar formando, y entonces íbamos haciendo como el símil con lo que hace la célula, cómo hay una membrana celular que entonces es, digamos, el filtro para saber qué dejo pasar y qué no dejo pasar, cómo a través de esas organelas que hay en el interior, por ejemplo, la mitocondria, que tiene que ser la que maneja toda la energía, va haciendo que circule toda esa información, pero también hay un ARN mensajero que lleva la información hasta el núcleo central, en este caso digamos que al centro de reacción, y en ese punto, en el núcleo de la célula, está toda la información y se establece esa comunicación perfecta. Todo eso lo estamos haciendo, fíjense, desde lo micro hasta lo macro, y estamos generando todos esos movimientos que nos van a permitir, sin duda, aclarar muchísimas cosas en el camino. Por eso, realmente, el rayo del amor sabiduría es lo más mágico que puede haber, porque aquí habita también el mago. De alguna forma, el mago es el que yo digo siempre que es el que es capaz de despertar una sonrisa en el otro, pero también es el gobernante que cogobierna y se da cuenta que vale la pena que se conecte de corazón a corazón con quienes está gobernando, y entonces no es el manipulador, no es el tirano, sino que es el padre que educa, que forma, es el ama de casa que entiende que hay limitaciones y entonces hace que cada uno florezca dentro de sus propias virtudes y no exaltando las limitaciones de los otros. Y por eso, en una familia como la que teníamos los países antes, de 20 personas, yo no me explico cómo todos se criaban, ahora a duras penas criamos uno. Pero lo que está pasando es eso, justamente, es entender que en ese rayo del amor sabiduría hay una expansión tan grande de esa radiación electromagnética que sale de esa fuerza ordenante que es el corazón, que es capaz de tocar a todo lo que hay alrededor. Bien, entonces, bueno, vamos ahí y vamos a meternos ya en ese rayo de la inteligencia activa. Bueno, antes de meternos, termino con esta idea para que no se nos queden ahí. Entonces decíamos, hay enfermedades de tipo psicológico. Las primeras son esas que no se controlan, las rabietas, las iras, todas esas cosas. Hay otras que son, al contrario, las emociones reprimidas, ¿sí? Entonces, unas porque se liberan demasiado y porque no tienen medida, porque no se controlan, pero otras porque al contrario están demasiado controladas y entonces no permiten que los seres expresen libremente sus emociones. Esto tiene que ver sobre todo mucho con todo lo que tenía que ver con la sexualidad, y más anteriormente, cuando el tema de la sexualidad era completo tabú, y entonces se reprimían muchísimas cosas, y muchas de las enfermedades tenían que ver con esa fuerza sexual no liberada de manera adecuada, porque también ocurre lo contrario. Cuando se libera de manera desorganizada, entonces también ya hace parte de las emociones descontroladas.
Por lo tanto, debe haber un equilibrio adecuado en ese proceso de la sexualidad. Por ejemplo, y les cito apenas ese ejemplo, pues, pero por lo común que resulta para nosotros, ustedes ven que muchas monjas se dedicaron a su quehacer, digamos, desde el punto de vista de su plan, de su vocación, y muchas veces no fue una decisión libre y espontánea, sino porque tuvieron, como muchos casos que vemos, represiones a ese nivel y casi que fue un autocastigo, ¿sí? Dijeron, yo esto no me lo puedo permitir y debo pagar por esto, entonces yo me encierro. Y hay muchas monjas de clausura que se encerraron, unas por verdadera vocación, sin duda, porque hay contacto directo con esa capacidad contemplativa, pero muchas otras lo hicieron simplemente por reprimir una cosa que sentían que era pecaminosa y que era sucia y que era todas esas cosas. Entonces, si yo siento la sensación de que estoy sucio, ¿dónde manejo yo la mayor suciedad de mi cuerpo, digámoslo así, desde el punto de vista orgánico? En el colon, donde está lo más pulpito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí normalmente muchas de estas personas manifestaban sus patologías a nivel del colon. Me van a perdonar la expresión, ¿por qué? Porque se sentían como una mierda, ¿sí? ¿Y dónde está la mierda? Pues en el colon, ¿sí? Entonces muchos de estos pacientes sentían eso, pero también como esa represión sexual evitaba cualquier tipo de contacto, muchas de estas pacientes hacían o problemas de tipo autoinmune, no reconocimiento, no aceptación, o ya localizadas en el centro respectivo, en ese caso en el segundo centro, y entonces supremamente comunes los miomas, ¿sí? En ginecología, de hecho, hay un dicho que la medicina de los franceses habla mucho de dichos, no tanto ahora como la medicina americana, de la que estamos recibiendo mucha información y sobre todo pues que nos estamos apoyando mucho en ella. Antes nos apoyábamos mucho en el ojo clínico de los franceses, ¿no? Y ustedes se acordaban de esa frase, es que ese doctor tiene un ojo clínico tremendo, ¿sí? Y se decía, mujer que no pare hijos, pare miomas, ¿no? Era una cosa muy frecuente que se decía dentro de los dichos. Había muchos dichos, cuando la pierna se hincha, la sepultura relincha y todas esas cosas, ¿no? Y realmente iba a ver uno a ver y tenían muchas razones de hacer esas afirmaciones. Pues bien, entonces muchas de esas enfermedades que son de represiones emocionales van a llevar a que se consoliden en el aspecto físico. Y ya lo otro, dentro de esas emociones, entonces están, digamos que las emociones que generan cosas mucho mayores en cuanto a relación con el entorno y con el planeta mismo. Entonces esos factores psicológicos que tienen que ver, por ejemplo, con la territorialidad, con el yo sentirme dueño de mi espacio, de mis cosas, pueden consolidarse también en el cuerpo físico. Luego vienen lo que se llaman las enfermedades grupales, y aquí están, por ejemplo, la tuberculosis, la sífilis, incluso la influenza, o sea, muchas de las gripas, el VIH, ¿sí? Todas estas cosas están en las enfermedades grupales que tienen que ver mucho con todo lo que tiene, digamos, en desorden el planeta como tal, ya no un ser humano, sino tomado el planeta como un individuo que hace parte de un contexto mayor que es el de la galaxia. Entonces digamos que estaban ahí. Luego vienen las enfermedades planetarias, y aquí sobre todo tiene que ver más con la radiación electromagnética, por ejemplo, de los rayos solares, los rayos ultravioleta. Igual aquí también en estas enfermedades planetarias tienen que ver con los suelos y con las aguas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el maestro tibetano aconsejaba no enterrar a los muertos, sino cremarlos, porque decía que cuando se entierran los muertos se están depositando todas las impurezas en la tierra, y entonces van a ser el caldo de cultivo para que ya esa estructura planetaria, como ser vivo que es, se contamine de todas estas cosas que están precisamente en descomposición. Por lo tanto, aconsejaban, y en eso estamos de acuerdo, el proceso de la cremación, porque vamos a purificar de alguna manera a través de ese fuego que transmuta toda la información. Pero igual ocurre entonces con las aguas, y las aguas se contaminan precisamente de esos suelos, o hacen que las maltratemos como las estamos maltratando. Y esto hace relación también con lo que los chinos llamaban las venas del dragón.
que son, digamos que la circulación planetaria. Construimos muchas de las edificaciones actualmente en sitios que antes fueron una quebrada o un río y simplemente se canalizaron, pero la circulación natural del planeta iba por ahí y entonces lo interrumpimos y miren lo que ocurre. Yo siempre tengo una teoría con Colombia específicamente, esto es Centroamérica, y llegamos aquí a Colombia y más o menos, imagínense. Muy más o menos. Esto no es Colombia, ¿verdad? Claro. Son divinos, miren que aquí está Leticia. ¿Sí? Bueno, lo cierto es que aquí se hizo esto, una ruptura grandota en el canal de Panamá, y se va a aprovechar en hacer otra. Entonces, ¿qué pasa? Que toda la energía que estaba circulando de manera natural acá se ve completamente interrumpida y esto genera una fricción enorme a este nivel que va a llevar a que toda la convulsión la sufre el país que sigue. ¿Quiénes somos? Nosotros. ¿Cuál es el único país que lleva 50 años en guerra? Aquí por lo menos en Sudamérica y yo diría que en toda América, es que yo creo que no hay ninguno que lleve 50 años en guerra, sí. Entonces fíjense, eso no puede ser al azar, toda esta turbulencia. Perfecto este mapa. Toda esa turbulencia que se genera ahí no es otra cosa que la ruptura de eso. Entonces, fíjense la importancia que tiene respetar toda esa trama etérica de la que hablábamos la otra vez, ¿sí? Si nosotros tenemos una red etérica que dijimos se prolonga hasta todo el planeta y de la que nosotros tenemos un circulito infranqueable que es nuestro propio tejido, nuestra propia trama etérica, pero le robamos esa parte de la trama etérica a una nación, por ejemplo, pues imagínense si tendrá que afectarse o no, imagínense si tendrán que ocurrir las cosas que están ocurriendo, imagínense si tendrán que seguir negociando con los señores fumando habano ya en Cuba, ¿no? Eso tiene una razón de ser. Y ya hay causas externas mucho más complejas que tienen que ver con los accidentes, por ejemplo, accidentes que para muchos no son accidentes, sino que son cosas realmente que siguen un orden lógico, pero bueno, pongámoslo ahí como interrogado. Algunos tipos de infecciones, de transmutaciones que se van haciendo por todas estas cosas, en fin, otra serie de causas mucho más complejas. Por lo tanto, si fuéramos a tratar entonces la enfermedad, tendríamos que tener en cuenta todas esas cosas. Primero, organizar el orden psicológico, es decir, tratar de permitirnos estar en un estado de divina indiferencia, como lo llaman los orientales, saber retirar la energía de lo que no es esencial. Y esa divina indiferencia no es otra cosa que la posibilidad de permanecer sereno y calmado ante la provocación externa. ¿Ya? Bien, entonces, ese tercer rayo de inteligencia activa. Una pregunta. Sí, dime. Muchas de esas cosas que nos pasan y que nos obligan o sería mejor para nosotros permanecer en divina indiferencia son cosas de las que tenemos que aprender. ¿Cómo diferenciar cuándo estamos en ese punto y cuándo es mejor decir? Pues porque es como hay situaciones en la vida que uno podría renunciar a ellas, digámoslo así, salir corriendo. Pero muchas veces, si usted sale corriendo, en la otra parte a donde llegue también se la va a encontrar, porque es un aprendizaje. ¿Cómo hacer esa diferencia? Yo te respondo eso de esta manera. Cuando la mamá está desesperada porque entró al niño a la guardería, tiene 3 años, y le empezaron a dar todas las gripas, las diarreas, los mocos, es la edad de los cursientos y los mocosos, como decía un profesor mío, y entonces está tan desesperada que dice, no, yo lo voy a sacar, y más bien lo meto cuando tenga 5 añitos, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Postergando, procrastinando, y esa palabrita nos sirve mucho para lo que vamos a ver enseguida. Entonces está aplazando una cosa que tiene que aprender en un momento preciso, ¿sí? Puede que el niño no haga las infecciones ahora porque lo acaban de la guardería, pues lo meten a los 5 años y las va a hacer entonces a los 5 años. ¿Qué hizo? Retrasar una cosa, y eso se llama procrastinar. Procrastinar. Sí. Y procrastinar es aplazar. Por cierto, desde ya los estoy invitando a la charla de este miércoles en el Centro Comercial Los Molinos, que es precisamente eso: no aplaces, actúa. Así la titulamos. Esa va a ser la charla de este miércoles porque es el último miércoles de cada mes,
Y por cierto, de una vez les anuncio que como ya hay mucha gente que se empieza a ir a vacaciones y algunos no se quieren perder esto de a mucho, vamos a suspender hasta el primer lunes de julio. O sea, en junio no nos vamos a encontrar desde hoy. ¿Por qué? Además porque hay 3 lunes festivos en junio, entonces eso es un despelote tremendo. O sea que el 1 de junio no es festivo, pero no haríamos sino una charlita en junio que yo pienso que no tendría mucho sentido. Dime, Carlos. Con respecto al tema de la incineración de los cadáveres, hay personas que el paciente lo estaban casi que declarando muerte y ya lo están cremando. Hay otras que lo esperan mucho tiempo. De eso se dice muchas cosas. Que no recomendado energéticamente, como de que el difunto también haga su propio duelo también. Lo recomendado energéticamente es primero comprender que el proceso de la muerte es parte del proceso de la vida. ¿Sí? Si partimos de eso, entonces tenemos que entender que nuestra cultura ancestral, la de los indígenas, tenía mucha razón de ser. Fíjate que no hacían un duelo ni el drama que nosotros hacemos, sino al contrario, era motivo de fiesta. ¿Por qué? Porque se desencarnaba y además ellos sí le daban crédito a sus creencias de que había una especie de resurrección en la que se supone que nosotros creemos y sin embargo nos ponemos tristes porque el otro va a resucitar, ¿no? Simplemente es una cuestión de tipo cultural, pienso yo, y así como los indígenas entonces celebraban esa ida del otro, incluso lo empacaban con cosas porque pensaban que, o piensan que por allá van a encontrarse otro mundo todavía más especial. De todas formas, lo primero es entender que la muerte es parte del proceso de la vida. Lo segundo, que una vez que hay la muerte física, es decir, cuando se dieron todos esos síntomas del tremor, del temblorcito fino, cuando se está despidiendo el cuerpo físico, cuando es muy frecuente incluso que muchos de los pacientes intuyan su proceso de la muerte y casi que lo fabrican. Y entonces ustedes ven que esa señora de edad que ya de pronto está afectada de una cosa muy importante, empieza a mirar allá como con los ojos desorbitados y dice, servime un tintico que ya vino. Sí, mamá, ¿quién me estás hablando? ¿Tú de qué estás hablando? Es que, y se supone que estamos solos, pues mira a tu papá que aquí nos vino a visitar. Sí, y no se dan cuenta, a pesar de que estaban muy cuerdas hasta ese momento, y confunden esa realidad y le dicen, sírvele un tinto que aquí está con nosotros, ¿cómo lo vamos a dejar sin un tintico? Y entonces empiezan a hacer eso, o empiezan a querer volver al pueblo donde nacieron, al que no iban hacía 20 años. Esos suelen ser síntomas muy singulares que ya están casi que anunciando un proceso que se inicia de retirada. Y ya después empieza el proceso físico como tal, obviamente acorde con lo que cada individuo esté padeciendo o sufriendo, o simplemente en el momento, como les digo, de la retirada, hay una sensación de que la visión se pone mucho más vidriosa. Si ustedes se dan cuenta, cuando alguno ha tenido la oportunidad de acompañar a un moribundo, se dan cuenta que los ojos se ponen vidriosos, medio con lagrimitas, es porque ya se empieza a soltar, hay un temblorcito fino, y ese temblor fino es precisamente para aflojar esa red etérica de la que todos estamos anclados. Es como si estuvieran haciendo ese movimiento como una especie de escalofríos resistentes. Por ejemplo, la tuberculosis hoy en día es una pandemia, es una epidemia universal. ¿Por qué? Porque ya generaron resistencia inclusive a muchos de los antibióticos con los que se trataba la tuberculosis. Y hoy en día está ganando más y más terreno precisamente porque ocurre eso. Entonces digamos que siempre hay esas dos fuerzas que están como midiéndose allí, esas fuerzas que algunos llaman fuerzas oscuras o fuerzas del mal, y otras las fuerzas del bien, las fuerzas de la generosidad, de la gratitud, de todas esas cosas. Yo digo que el día que entendamos que no son fuerzas contrarias sino complementarias y dejemos de reñir contra eso, simplemente vamos a fluir de manera tan adecuada que nos vamos a encontrar todos y va a caber la unidiversidad, no la universidad, no un solo verso, universo, sino que vamos a tener muchos versos, pero muchos versos hablando un mismo lenguaje finalmente, dirigidos a una misma acción. Guardado las proporciones, la famosa Torre de Babel no fue otra cosa que eso, ponernos a hablar lenguajes diferentes, pero no simplemente desde el punto de vista de un idioma, sino de intereses distintos, visiones distintas,
y no una visión conjunta que iba dirigida hacia algo. Por eso les decía, yo los invito a que de pronto miren eso de los 10 mandamientos. ¿Cuál? A un señor que se llama, un tipo que conoce mucho, se llama Mr. Google, y entonces le ponen ahí los 10 mandamientos. No importa, aunque sea que lean la lista de los 10, ¿cuáles son? Aquí están. Sí, ahí están los 10 mandamientos, no los lees. Primero. Bueno, el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Ojo a eso, yo no me voy a detener, ni les voy a echar ningún sermón, pero fíjense que cuando nos dicen amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, nos están dando una perfecta lección de comunicación. Esto va mucho más allá, por eso les digo yo, encontremos el simbolismo que ha inscrito en esas cosas. No nos quedemos, amar a Dios sobre todas las cosas, ah Dios, yo te amo, tú también me amas a mí, ah bacano, porque entonces nos amamos los dos. No, entendamos esto porque eso tiene de verdad un propósito. Segundo. Bueno, segundo, Así de mansito, no nomás. jurar su santo nombre en vano. Váyanse mucho más allá de eso, no se queden en lo que infortunadamente nos dejó la religión. Entonces esto sería como el Dios castigador, y es que si niegas a Dios va a ser el pecado y tal. Eso no, tratemos de entender eso. No jurar su santo nombre en vano no es otra cosa que es mantén siempre tu verdad. Sé coherente con lo que estás diciendo, y haciendo y actuando. Santificar las fiestas. Bueno, ya van entendiendo para dónde va esto también. Yo insisto, no les voy a hacer la tarea. Cuarto. Honrar a tu padre y a tu madre. Imagínense eso, ojo a eso. Por ejemplo, tu padre y tu madre no son simplemente tu padre físico, biológico, sino que tu padre y tu madre representan la voluntad, la materia y el elemento relacional que es el hijo. Entonces, esa Santísima Trinidad tiene otra lectura distinta. Y yo creo que ya empezamos a tener la capacidad de ir un poquito más allá, insisto, respetando por completo, y eso que quede con mayúscula, con rojo y subrayado, la visión religiosa que cada uno de ustedes tenga. Esto va mucho más allá de la religión. Tratemos de entender eso, porque es que de verdad que es un libro de vida, y en esas cositas nos están diciendo cosas elementales. No matar. Quinto, imagínense, no matar. Bueno, ¿qué decir? Sexto. No cometer actos impuros. No robar. Vean, ahí está lo de no robar. No decir falso testimonio ni mentir. No desear la mujer del prójimo. Ni a tu prójimo. La mujer, el hombre. No codiciar los bienes ajenos. Perfecto. Bueno, ahí están. Ahí están. Léanselos, insisto. Entiéndanme una cosa, por favor, y yo insisto y hago un énfasis tremendo en esto. Mi pretensión no es ni mucho menos reemplazar aquí el papel de un cura, de un sacerdote. No. Ellos saben muchísimo más que nosotros en estas cosas, y entonces respeto profundamente eso, sino encontrar, insisto, lo que hemos pretendido tantísimas veces, buscar un simbolismo dentro de todo lo que hay allí oculto, que ha sido oculto, entre otras cosas, muy a propósito, porque despertar las mentes podía ser riesgoso para quienes tuvieran el control de este planeta y de todos nosotros, ¿sí? Entonces es develar lo que está oculto, es quitar lo que sobra para poder ver la esencia, la verdad, la escultura. ¿Ok? Ay, Alejo, permíteme leer aquí unas cositas que es en relación con todo lo que Dale. vemos. Dice: espiritualidades, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que está en error, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás. Ahí hay cosas muy especiales, yo insisto, mírenlo. Así como en su momento por allá cuando nos íbamos a la Semana Santa les dijimos, pongámosle cuidado a el sermón de las 7 palabras, y hacíamos la correlación con los 7 chakras y por qué teníamos que ir evolucionando. Así como hacíamos todos estos simbolismos, vayamos tratando de descubrir otras cosas más, independientemente de que estemos o no peleados con Dios, de que seamos muy amigos de Dios, de que no, independientemente de eso. ¿De qué, perdón? De que no lo acepten. De Hay gente que no acepta a Dios. Hay gente que no acepta ni cree en Dios y dice, por Dios que no creo en nadie, ¿cierto? Entonces, bueno, en fin, pero respetando todo eso.